Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros el Beelink BT3 Pro, un mini PC que incorpora un procesador Intel para ejecutar cualquier tipo de tarea. En la parte frontal de la caja encontramos que este mini PC tiene Windows 10 Home y además está en español. Gracias a este sistema operativo vamos a poder ejecutar cualquier tipo de programa, como por ejemplo Office, cualquier tipo de juegos, etc. Además, este equipo incorpora un procesador de gráficos incorporado en el propio procesador Intel. Por lo tanto, la tarjeta gráfica es la típica Intel HD Graphics. Además, un detalle muy importante es que soporta resolución 4K. De esta manera, si lo colocamos detrás de la tele, vamos a poder reproducir contenido multimedia en este tipo de resolución gracias a su puerto HDMI 2.0. En la parte derecha de la caja encontramos el contenido de la propia caja, como por ejemplo el Beelink Mini PC, y también incorpora dos cables HDMI, una guía de instalación rápida, el kit de montaje para colocarlo detrás de la pared y también el típico adaptador de corriente para alimentar este Beelink BT3 Pro. En la parte izquierda de la caja encontramos los típicos usos que le podemos dar a este mini PC, como por ejemplo trabajo de oficina, juegos y también reproducción de contenido multimedia en resolución hasta 4K, aunque respecto a los juegos debemos tener en cuenta el hardware que incorpora este equipo. Por último, en la parte trasera encontramos el modelo exacto del equipo, el BT3 Pro, encontramos las dimensiones 120 x 120 x 24 mm, el procesador principal que es un Intel Atom X5Z8350 que nos va a permitir una velocidad de hasta 1,92 GHz y debemos recordar que este procesador incorpora AESNI y también 4 núcleos. Respecto al procesador de los gráficos, la GPU, encontramos la Intel HD Graphics 400. Por último, encontramos 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento interno, un puerto Gigabit Ethernet para la LAN y también encontramos Wi-Fi AC con doble banda seleccionable. Y por supuesto encontramos Bluetooth 4.0 para enlazar ratones o teclados u otro tipo de dispositivos a este mini PC. Una vez que ya conocemos las principales características técnicas del Beelink BT3 Pro, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja. Lo primero que nos vamos a encontrar es la típica guía de instalación rápida del producto. En la parte izquierda vamos a encontrar todos los botones y puertos que incorpora este dispositivo y en la parte derecha encontramos los típicos usos que le podemos dar a los puertos, como por ejemplo el puerto Gigabit Ethernet, pues lo vamos a conectar directamente al router o a un switch, y el puerto HDMI pues a una tele o a un monitor externo. Además, también encontramos un pequeño folleto que nos va a indicar cómo activar el Windows 10 Home X64 que incorpora este mini PC. Y es que simplemente cuando nos pida la verificación de la licencia, le tenemos que dar a no verificar de momento, ya que posteriormente y de forma totalmente automática se va a activar el Windows 10 incorporado en este dispositivo. Una vez que ya conocemos la documentación, vamos a ver el propio Beelink BT3 Pro. Tal y como podéis ver, viene perfectamente protegido por un pequeño plástico y justo debajo del Beelink BT3 Pro encontramos todos los accesorios. Lo primero que nos vamos a encontrar es el típico cable HDMI macho que nos va a permitir comunicar este mini PC con el monitor o con una televisión para reproducir contenido multimedia y también para visualizar el propio sistema operativo Windows 10 e interactuar con él como si fuese un ordenador de sobremesa normal. Además, también incorpora el típico transformador de corriente que nos va a permitir alimentar tanto el propio dispositivo como los dispositivos de almacenamiento extraíble que conectemos a los puertos USB que incorpora. Respecto a las características de este transformador de corriente, es capaz de proporcionar una tensión de 12 voltios y una intensidad de 1,5 amperios, suficiente para alimentar tanto el propio dispositivo como también los dispositivos que conectemos a los puertos. El último cable que encontramos en esta caja es un cable HDMI mucho más pequeño que el anterior y que nos va a permitir conectar el mini PC a la televisión cuando coloquemos el mini PC justo detrás de la televisión, ya que incorpora todo lo necesario para anclar este equipo detrás de la propia tele. Tal y como podéis ver, encontramos una chapa metálica con sus correspondientes agujeros y también encontramos toda la tornillería necesaria para anclar este dispositivo en la parte trasera de nuestra tele y de esta manera convertir este mini PC en un completo reproductor multimedia y convertir nuestra televisión en una completa Smart TV con sistema operativo Windows 10.
Una vez que ya conocemos todos los accesorios que incorpora, vamos a ver el propio dispositivo. Tal y como podéis ver, este equipo es de color negro y en la parte frontal encontramos grabado algunas de sus características, como por ejemplo que nos va a permitir extender la pantalla, que tiene Wi-Fi AC en la banda de 5 GHz, que tiene un puerto Gigabit Ethernet para la LAN y por supuesto que incorpora un potente procesador Intel en su interior que se va a encargar de realizar todas las tareas de manera totalmente fluida. Respecto a los puertos de este Beelink BT3 Pro, los encontramos en los laterales derecho e izquierdo y también en el trasero. En el lateral derecho encontramos el slot para tarjetas SD de hasta 128 GB de capacidad y también los dos puertos USB 2.0 que nos va a permitir conectar pues ratones, teclados y otro tipo de dispositivos como por ejemplo pues impresoras, discos duros, etc. En la parte izquierda encontramos un conector VGA para conectar este mini PC a un monitor antiguo que incorpore este tipo de conexión y también a cualquier tipo de proyector para proyectar la imagen de Windows 10 directamente en una pantalla. En la parte trasera encontramos el botón de encendido del propio equipo, el conector de alimentación para alimentar correctamente el dispositivo, un puerto USB 3.0 de altísimo rendimiento para conectar discos duros y compartir de manera rápida todo su contenido, el puerto HDMI 2.0 para conectarlo a un monitor externo o a la televisión, un puerto Gigabit Ethernet para la LAN y por último un conector jack de 3,5 mm para conectar cualquier tipo de altavoz o auriculares. Por último, en la parte inferior de este Beelink BT3 Pro encontramos una pequeña rejilla para ventilar los componentes internos, también encontramos el modelo exacto del equipo y lo que necesita respecto a la alimentación de corriente para funcionar correctamente. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo del Beelink BT3 Pro, un mini PC realmente interesante con un hardware bastante potente y que nos va a permitir realizar tareas básicas como por ejemplo edición de documentos de texto, edición de fotos, edición básica de vídeo e incluso vamos a poder jugar a juegos que no requieran demasiada potencia. En el análisis que veréis próximamente en redstone.net os vamos a explicar todas las características técnicas de este dispositivo y también realizaremos pruebas de rendimiento para comprobar cómo se comporta este dispositivo en nuestro hogar.